Para empezar, decirles que no soy un experto en la cultura laboral mexicana, no vivo en México y tampoco insinúo que a los mexicanos les encanta cantinflear en el trabajo. Las razones por las que pongo a México como ejemplo es que México es el ejemplo perfecto del fenómeno que intento describir y además porque la mayoría de la audiencia de este canal son mexicanos. Por favor hagan saber sus críticas, reacciones violentas y efectos secundarios en nuestra sección de comentarios. Espero que los dioses del internet escuchen mis plegarias y este video se vuelva viral. México tiene el honor y el agravio de ser el tercer país del mundo con mayor número de horas trabajadas por empleado anualmente, en promedio. Los mexicanos trabajan en promedio 2.255 horas al año. Con esta cifra cualquiera diría que los mexicanos son muy trabajadores y harían la errónea asunción que los mexicanos también son muy productivos. Pero la productividad se mide en cantidad de ingresos por horas trabajadas. Esto significa que no es más productivo el que trabaja más horas, sino el que gana más trabajando menos horas. Para poner esto en contexto, comparemos a México con el país con los empleados más productivos del mundo, Alemania. Los alemanes, en comparación con los mexicanos, ganan en promedio $27,000 más que los mexicanos, pero trabajan 900 horas menos anualmente. Es una diferencia abismal en productividad. Pero entonces ustedes dirán que comparar México con Alemania es injusto porque Alemania tiene una economía desarrollada, etcétera, etcétera. Y puede que tengan razón, entonces comparemos manzanas con manzanas. Los argentinos solo ganan $1.500 más anualmente que los mexicanos, pero los argentinos trabajan 500 horas menos. Eso a pesar de la eterna crisis económica en Argentina. No pueden decir que esta es una comparación injusta. Ahora dejemos un momento a México y comparemos los países desarrollados entre ellos. Los alemanes solo ganan $1.200 más que los canadienses anualmente, pero los canadienses trabajan 300 horas más al año. Vemos que la productividad de estos dos países están muy cercanos y que estos países han encontrado el método correcto para mejorar la productividad. Y ahora el ejemplo final. Comparemos los alemanes a los japoneses. Los japoneses están en el extremo opuesto del ranking de productividad mundial. Los alemanes ganan 6.200 euros más que los japoneses anualmente, a pesar de que los japoneses trabajen 300 horas más. La cultura laboral japonesa es de las más ridículas del mundo, tanto así que se espera que los empleados japoneses trabajen muchas horas extras sin remuneración, como agradecimiento a las corporaciones por emplearlos. Y por trabajar horas extras me refiero a quedarse varias horas extras en la oficina sin hacer nada, porque es costumbre japonesa quedarse en la oficina hasta que el jefe se digne a largarse a su casa, aunque no haya trabajo que hacer. Si se tomaran esas horas en consideración, Japón estaría mucho más arriba en el ranking de improductividad. Los japoneses son tan improductivos que incluso es culturalmente aceptable dormir en el trabajo, porque aparentemente eso demuestra que los empleados se sacrifican demasiado por la corporación y está bien que descansen. Habiendo expuesto este caso de estudio, intentemos responder la pregunta: ¿por qué los mexicanos y los japoneses son tan improductivos? Puede que haya muchas teorías que intenten explicar este fenómeno, pero lo que más me resuena es la teoría del antropólogo David Graeber, la teoría de los bullshit jobs, que se podría traducir como la teoría de los trabajos basura. David Graeber sostiene que las economías están llenas de trabajos basuras, empleos creados por el establecimiento corporativo con poco o ningún propósito o beneficio para las corporaciones. Él se dio cuenta que en eventos sociales, luego de tomarse unas copas, muchos asistentes empezaban a presumir de lo insignificante, innecesario e inútil que son sus trabajos. Luego de esto, a través de encuestas, él encontró que una parte significativa de trabajadores sostienen lo mismo, que sus empleos son innecesarios e inútiles. Todo esto sucede a pesar de que la ideología económica dominante nos dice que el capitalismo es el sistema económico más eficiente que existe. Pero esta es una falacia y un tema para otro video. Ahora les pregunto, ¿creen ustedes que sus empleos son de utilidad para la sociedad? ¿O siquiera para la economía o para su corporación? Yo recuerdo mi primer empleo como ayudante de barbería.
Éramos 4 empleados y yo era un empleado temporal. Un departamento de 4 empleados tenía una jefatura, algo totalmente ridículo. Obviamente el jefe no hacía nada durante todo el día. Llegaba por las mañanas y pasaba varias horas leyendo el periódico. Y el resto del día era convocado a reuniones, que de seguro también eran reuniones improductivas. Díganme sobre todos los que trabajan en ambientes corporativos. ¿Cuándo fue la última vez que asistieron a una reunión completamente productiva? La mayoría de las reuniones son inconsecuentes y solo sirven para perder el tiempo y para desperdiciar el dinero de la corporación. En este empleo que yo tenía, ni siquiera era justificable tener 4 empleados. Perfectamente se habría podido reemplazar una plaza fija por una plaza temporal y además se podría haber reducido a la mitad los meses de los contratos temporales, porque simplemente no había trabajo suficiente para todos. En este tipo de ambiente laboral uno se vuelve experto en aparentar estar muy ocupado haciendo trabajo muy importante, aunque todo sea una charada o una puesta en escena. Cualquier empresa podría reducir su jornada laboral y el trabajo se haría igual. Porque la lógica es que de qué sirve terminar el trabajo 3 horas antes si de cualquier forma uno se tiene que quedar hasta el final de la jornada. Y entonces uno se acostumbra a hacer el trabajo lento cuando no hay nada que hacer. Estoy seguro de que las corporaciones mexicanas están convencidas que al hacer trabajar tanto a sus empleados están ganando más dinero. Pero en realidad lo que están haciendo es desperdiciando el dinero. Las corporaciones se podrían ahorrar cientos de billones de dólares a lo largo de la economía reduciendo las jornadas laborales.